Sean bienvenidos. Para mí es un honor el poder compartir la unidad número 2, que como ustedes pueden ver, la unidad número 2 está titulada Historia de la Informática. Veremos algunos personajes célebres o muy importantes, los cuales marcaron de manera positiva la historia de la informática. Recuerden que el contenido que voy a impartir es para tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Y estos temas están para impartirse, si Dios así lo permite, en la semana 5 de estudio. La semana 5 de estudio va desde el lunes 16 de febrero hasta el viernes 20 de febrero. En esta semana, si Dios así lo quiere y lo permite, estaremos compartiendo este contenido. Como pueden ver, agotamos ya el contenido de la unidad número 1 y vamos con la unidad número 2. Recordemos que el tiempo va avanzando y necesitamos desarrollar todo el contenido. A mí no me gusta iniciar algo y dejarlo a medias. A mí me gusta iniciar y terminar. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos generales? Conocer los hitos principales de la historia de la informática. Aquellos acontecimientos que marcaron un antes y un después, si lo podemos decir de esa manera. Reconocer personajes importantes y su aporte. Hoy quiero dejar grabada, bueno, tal vez esta clase no, pero sí en toda la unidad, personajes que tal vez no son muy conocidos, pero que merecen mucho nuestro agradecimiento por los aportes que lograron. Objetivos específicos, tenemos identificar las primeras herramientas de cálculo. Este video sí va a estar detallado, vamos a identificar esas herramientas de cálculo. También vamos a tratar de reconocer las generaciones de computadoras, que son 5 por cierto. Y más adelante estaremos explicando la importancia del Internet y cómo se generó esa revolución digital. Y por último, conoceremos algunos personajes claves y sus contribuciones. ¿Qué contenido vamos a ver? ¿Cuáles son los temas? El ábaco y Pascalina. En este video estaremos hablando acerca de ello, también acerca de la generación de computadoras, acerca del Internet y la revolución digital, eso será en un próximo video, y acerca de personajes claves como Ada Lovelace, creo que así se pronuncia su nombre, si no una disculpa, Alan Turing, Linus Torvalds, algo así creo que se pronuncia. Voy a investigar cuando imparte ese tema cómo se pronuncian correctamente sus nombres. Si lo pronuncié mal, una disculpa para ellos, que en paz descansen. Actividades sugeridas, muy posiblemente tal vez creemos una línea de tiempo, posiblemente como actividad integradora, en su momento lo vamos a ver. Puede ser que hagamos un drama, pudiera ser, o investigamos algo acerca de un acontecimiento o hito histórico. Y las metas es que cuando finalicemos esta unidad, usted tenga competencia eh, informacional. ¿A qué se refiere eso? Que pueda reconocer los hitos históricos de lo que estamos hablando. Tenga creatividad para representar personajes históricos y en la organización tiene que ver con que podamos elaborar una línea de tiempo, más o menos en qué años se dieron los diferentes acontecimientos. Y muy posiblemente una línea de tiempo sea la actividad que deje y muy posiblemente una actividad también de identificar los personajes, ¿verdad? Que hicieron. Muy bien, vamos a iniciar con el primer tema, que el tema número 1 se titula Ábaco y Pascalina. Son dos herramientas que el ábaco, vamos a ver que fue la primera en desarrollarse, que tienen básicamente la misma función, con la diferencia de que esta es mucho más antigua, hablamos hace más de 5.000 años, este es un poco más reciente y realizaba cálculos automáticos. Considerando que la explicación en este documento está muy breve, pasaré a mostrarles otro documento, el cual no lo subiré, pero recuerden que este video va a quedar grabado, entonces ahí se puede detallar esa información. Aquí vemos que esos, el ábaco y la pascalina, ahí menciona que son dos hitos fundamentales, o sea que marcaron grandes pasos para que el ser humano pudiera crear eh, herramientas para hacer diferentes cálculos, ¿verdad? Y esos cálculos lo que buscaban era solucionar problemas matemáticos. Cuando hablamos del ábaco, nos remontamos a hace más de 5.000 años. En una de las regiones más remotas de la Tierra, como lo era Mesopotamia, donde se cree que vienen los primeros eh, pobladores o personas, o reyes incluso. Hay muchas referencias en libros históricos, incluso en la Biblia, de este lugar. Y luego fue perfeccionado en China. También es una nación bastante antigua, según lo cuenta la historia. Básicamente, como ahí lo pueden ver, son varas de madera que están de manera paralela. Vamos a ver la imagen. Están de manera paralela las varas de madera
Y como aquí lo menciona, ¿dónde se deslizan las cuencas? Las cuencas pues son esas cositas redondas. Ahí detalla que su función era facilitar las operaciones básicas, como cuáles, pues sabemos que es la suma, la resta, multiplicación y la división. Sabemos que tiene un estilo bien rudimentario, o sea, rudimentario entendámoslo como no tan moderno, bastante primitivo o bastante antiguo, vamos a utilizar esa palabra. Ahí dice que fue la primera máquina, aunque usted la vea de madera, pero ahí nos dice que fue la primera máquina de cálculo que convirtió las bases conceptuales de las calculadoras posteriores. O sea que si esto no existe, muy posiblemente no tuviéramos las calculadoras que tenemos hoy en día, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y hacer suposiciones. Dice que su uso se extendió a muchas culturas, como por ejemplo la romana. ¿Cómo es que esto se transmitía de cultura a cultura? Recordemos que hace miles y miles de años, algo muy común que se daba era que un reino invadía otro reino y no solamente era una invasión, muchas veces lo que hacía era apropiarse de lo mejor que había logrado ese reino para implementarlo en su reino y mejorar a la sociedad. Un ejemplo, si ellos veían que ellos tenían eh, artífices en oro, por decirlo así, personas que manipulaban el oro, a esas personas no las mataban, les perdonaban la vida para adquirir ese conocimiento y transmitirlo a su pueblo, por decirlo de esa manera. Entonces, habían cosas que ellos las acoplaban como era de ellos. Entonces, así es como se iba transmitiendo de cultura a cultura. Recordemos que hubo un imperio romano, que más adelante el griego, incluso un imperio chino, si no me equivoco, ese dato lo voy a investigar porque no estoy seguro, pero así fue como se iba transmitiendo. Igual, también recuerden que hay avances que son tan novedosos que se transmiten de una cultura a otra, por mencionarlo, ¿verdad? Y en algunos lugares también dice que se utiliza como una herramienta pedagógica para enseñar aritmética. Interesante sería utilizarlo en una clase, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos del ábaco hablamos hace más de 5.000 años, o sea, hace mucho tiempo. Pero cuando hablamos de Pascalina, hablamos del año 1642. Si usted quiere hacer cuentas conmigo, hablamos aproximadamente de 358, 378, 384 años. Hace más de 384, o sea, ya hace mucho tiempo. Dice que apareció un personaje que era el matemático Blaise Pascal. Si usted quiere ver cómo se veía él, es de él que estamos hablando. Una frase interesante que me apareció aquí. Toda la desgracia de los hombres proviene de no saber permanecer en reposo en una habitación. Supongo que de ahí vinieron esas grandes ideas que revolucionaron el mundo, por decirlo así. Aquí está su año de nacimiento, su año de deceso. Al parecer fue una persona que vivió 49 años. Wow, murió muy joven. Bien, ¿dónde estábamos leyendo? Perdón. Aquí nos dice que él diseñó Pascalina. ¿Y qué es Pascalina? Es esta invención o esta máquina de aquí. Dice que fue considerada la primera calculadora mecánica funcional. Funcionaba con engranajes, como ahí lo pueden ver, ahí tiene sus engranajes. Bueno, diría yo que en la parte interna, no se alcanzan a ver desde acá. Y ruedas dentadas que permitían realizar sumas. Las ruedas dentadas son las que sí podemos ver aquí. Y restas automáticamente. Aunque limitada en operaciones, fue revolucionaria porque eliminaba errores humanos. Aceleraba cálculos contables. La Pascalina inspiró a otros inventores como Leibniz, quien más adelante desarrolló una máquina capaz de multiplicar y dividir. Vaya, entonces esta vemos que realizaba, pues, entonces solo sumas y restas, tomando en cuenta el concepto que dio él. Bueno, no nos vamos a quedar con la duda. Vamos a ver cómo era este señor. Bueno, aquí lo podemos tener. Vivió, ¿qué? Unos 54, 60, 70 años. Bueno, él vivió bastante. Estilos de antes, no me pregunten por qué se vestían así. Solo me surgió una duda así rápida. Pascalina solo podía sumar o restar o podía dividir
y multiplicar. Me surgió esa duda en base a esa información. Ok, no me interesa. No me interesa. Vaya. Inventada. Vaya, entonces dice que sí podía multiplicar, pero tenía que hacerse sumas o restas sucesivas. Entonces, básicamente sí, pero costaba más hacerlo. No es como la clásica multiplicación que tenemos hoy en día. Bueno, respondiendo a esa pregunta. Más adelante el señor que les mostré pues lo hizo de una manera más sencilla, si lo podemos decir así. Y aquí tenemos algo interesante. Ambos dispositivos son considerados antecesores directos de las computadoras. El ábaco introdujo, presten atención a eso, la idea de presentar números físicamente y manipularlos para obtener resultados. Y la pascalina lo que demostró es que se podían hacer cálculos automatizados por una máquina. Estas dos ideas revolucionaron en gran medida la informática y, como podemos ver, sentaron las bases de lo que conocemos hoy como la mecánica computacional. Sin esos avances, pues no podríamos tener los sistemas digitales que tenemos hoy en día. Mucha atención a ese punto. El ejemplo que tenemos es el siguiente. A nosotros se nos hace bien común ver a una persona en un negocio usando una calculadora, pero imaginemos que estamos hace más de 5.000 años. Imaginemos a un mercader, tal vez no romano, más antiguo del reino de Mesopotamia, que usaba un ábaco. Él usaba el ábaco para calcular eh, el precio de la mercancía que él andaba vendiendo, para asegurarse pues que las cuentas fueran claras. Siglos después, podemos ver a un banquero francés, personas que normalmente acostumbraban a utilizar una pascalina, llevar las cuentas sin error. Por ejemplo, en un banco estaba pendiente de que todo marchara en orden. Ambos aplicaban la tecnología. Aunque uno tenía barrotes y cosas de madera y el otro una máquina un poquito más metálica, era tecnología de la época de cada uno de ellos. Cada una resolvía problemas prácticos. Igual hoy en día utilizamos una computadora, un teléfono inteligente. Es la tecnología de hoy. Si Dios lo permite, en unos 100 años puede ser que la tecnología sea diferente. No sé si me voy a entender en ese sentido. Y lo que transcribirían a su cuaderno, pues sería lo que está efectivamente acá. El ábaco y la pascalina fueron las primeras herramientas de cálculo. El ábaco servía para operaciones básicas y la pascalina automatizaba sumas y restas con engranajes. Y las preguntas dicen, pregunta número 1, ¿cuál fue la primera herramienta de cálculo que existió? ¿La computadora portátil, el ábaco, la pascalina, la calculadora científica? Como hemos visto en los temas, la primera que existió fue el ábaco. Me pueden decir, pero no era metálica, no era como una computadora. Tiene razón, pero sentó la idea. ¿Cuál idea? La que vimos acá. La idea de que se podían representar números físicamente, manipularlos y poder obtener resultados. Sin esa idea, pues no tuviéramos la computadora como la tenemos hoy en día. ¿Qué hacía la pascalina? Guardaba información digital, sumaba y restaba automáticamente, navegaba en internet, solo multiplicaba números. Según lo que hemos visto, la respuesta que se acerca más es la respuesta número 2, ya que ella sumaba y restaba automáticamente. La multiplicación ya vimos que sí la podía hacer, pero como ahí lo mencionaba, con restas o sumas sucesivas. Y aquí le dejo el concepto. Resta o suma sucesiva. Dame la definición. Para que usted le quede claro por si surge esa duda. Vamos a leer un poquito. Así de una manera bien breve para que no quede la duda. Es un método aritmético para resolver división. Consiste en restar el divisor al dividendo repetidamente hasta obtener 0 o un número menor que el divisor. El número de veces que se realiza esta resta equivale al cociente.
siendo una forma didáctica de visualizar la división. Bueno, en el caso de la multiplicación tendríamos que sumar y sumar y sumar hasta llegar al número multiplicado. Entonces eso básicamente es una resta sucesiva y una suma sucesiva, lo que yo le acabo de mencionar, por si queda la duda, ¿verdad? O sea, básicamente como tal, digamos lo que no podía dividir y multiplicar, sino que tendría que hacerse sumas y restas sucesivas para poder llegar a una multiplicación o restas sucesivas para poder llegar a una división. Bien, el siguiente tema es generaciones de computadoras. Cuando hablamos de generaciones de computadoras, aquí tenemos una imagen bien bonita, la cual nos recuerda, bueno, vamos a leer, no me voy a adelantar, de último voy a mostrar la imagen. ¿Me va a ayudar a leer la computadora? Ah, qué interesante, no lo había visto. Explicación detallada. La historia de las computadoras se divide en generaciones según los avances tecnológicos. La primera generación, 1940 a 1956, usaba tubos al vacío y era enorme y costosa. La segunda, 1956 a 1963, introdujo transistores, más pequeños y eficientes. La tercera, 1964 a 1971, utilizó circuitos integrados, reduciendo aún más el tamaño. La cuarta, 1971 a 1980, incorporó microprocesadores, dando origen a las computadoras personales. La quinta generación, 1980 en adelante, se caracteriza por la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas expertos. Cada generación mejoró velocidad, tamaño y accesibilidad. Ejemplo, mientras una computadora de la primera generación ocupaba una habitación entera para resolver cálculos científicos, hoy un estudiante puede llevar una laptop en su mochila que supera miles de veces esa capacidad. Resumen para el cuaderno, las generaciones de computadoras muestran su evolución, de tubos al vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesadores y finalmente inteligencia artificial. Bien, antes de responder las preguntas, vamos a ahondar un poquito más en el tema. Aquí vemos que está la primera generación de computadoras. En lo que yo le voy explicando, creo que me voy a apoyar para que vaya viendo imágenes y vaya entendiendo mejor. Ejemplo de computadoras de primera generación. Vaya, como ahí lo mencionó, recuerde que el desarrollo de las computadoras se dio gracias a la guerra que se dio, pues la Segunda Guerra Mundial, ya que se dio entre los años de 1939 a 1945. La computación se dio como un proyecto militar. Entonces al inicio utilizaban tubos de vacío. Los tubos de vacío eran una especie de foquito, le vamos a decir así, que consumía mucha energía. Y estas computadoras eran demasiado, vamos a ver si ahondamos un poquito en las imágenes, eran demasiado grandes. Como pueden ver, llenaban habitaciones enteras. O sea, era muy común que una midiera 30 metros, que pesara 32 toneladas. Por ende, tenía que ser manipulada por personas expertas. Ahí tenemos los tubos de vacío que lo mencioné. Tenía que ser manipulada por personas expertas en la materia, que manipulaban directamente el hardware. Ve, ahí pueden ver, para que no les miento, era un grupo de personas. No es tal que una persona la podía manipular. No, se necesitaba un grupo de ellos. Pero la primera generación de computadoras, como podemos ver en la imagen, se dio de 1940 a 1956. Aproximadamente fueron 16 años en las cuales se desarrolló. ¿Cuándo cambiaba la generación de computadora? Cuando había un avance tecnológico. Cuando hablamos de avance tecnológico nos referimos a algo del hardware que era cambiado o modernizado. Como pueden ver, ahora las computadoras, estas todavía no son de segunda generación, no se dejen engañar. Eh, un ejemplo de segunda generación es esta. Esta sí es la PDP-1. Esta también podría ser un ejemplo de segunda generación. Estas todavía no, son muy avanzadas. Como yo le decía, era en el otro lado. Eh, la segunda generación de computadoras, aquí sí tenemos un ejemplo más claro. ¿Por qué se hizo más pequeña? Porque ya no utilizaba tubos de vacío. La primera generación llegó a utilizar 17.468 tubos de vacío.
La segunda generación empezó a usar transistores, que se ven similares al de esta imagen. Y la segunda generación, aunque aquí está mal el año, se dio de 1956 a 1963. Aquí dice 1363, errorcito de, de dedo. Básicamente fueron aproximadamente 7 años en los cuales se desarrolló esa tecnología que yo le estaba mostrando, que hizo que las computadoras se hicieran más pequeñas, pero seguían necesitando también que varias personas con mucho conocimiento pudieran manipularla para sacarle el provecho. Luego aparece la tercera generación de computadoras, que como pueden ver se dio de 1964 a 1971. Siempre fueron 7 años aproximadamente en los cuales se desarrollaron y los circuitos integrados venían a ser mucho más eficientes que sus antecesores, que los tubos de vacío, que los transistores y por ende, ¿qué significó? Recuerde que cada vez que un componente mejoraba, lo que significaba es que la computadora se venía haciendo más rápida, más eficiente y más pequeña. Aquí ya vamos viendo ejemplos de computadoras de tercera generación que su tamaño se va reduciendo considerablemente. ¿Qué significaba? Que su precio, su costo de fabricación también disminuía. Esta tercera generación de computadoras siempre necesitaba que la utilizaran personas expertas en la materia, ya que aquí fue cuando empezaron a crearse los primeros lenguajes de programación como COBOL, Fortran, Pascal, y también se crearon los periféricos, como lo conocemos hoy en día, teclado, monitor, bocinas, empezaron a aparecer hasta la tercera generación. Una vez apareció la cuarta generación, ya vemos las computadoras un poquito más similares a las de hoy en día, que más o menos demoró, aquí también, perdón por eso, veo que hay varios errores de ortografía. Aquí debería decir cuarta generación. Se dio de 1971 a 1980, aproximadamente 9 años, y aparecieron los microcontroladores. Los microcontroladores, bueno, aquí hago una corrección. Los circuitos integrados no son tal como este. Eh, Le voy a mostrar una imagen para no confundirlo. Los circuitos integrados usted lo puede ver en la mayoría de electrodomésticos. Ahí haciendo correcciones para no confundirlo. Los circuitos integrados se ven como este. Así se ven para que usted tenga un panorama un poquito más claro. Aquí el concepto está un poquito flojo, pero bueno. Y también tenemos lo que son los microcontroladores, o perdón, microprocesadores es la palabra. Los microprocesadores básicamente es lo que hoy en día usted cuando compra un teléfono, usted debería de ver, o una computadora o una tablet. ¿Qué tan potente es ese microprocesador? Es el que realiza, aquí tenemos un ejemplo, bueno, este es un chip de silicio, de cómo son los microprocesadores. Y hoy en día hay dos marcas que predominan más en el mercado, que aquí está una de ellas, que es la Intel, y la otra de ellas pues es la Ryzen. Y vamos a ver si aparece uno Ryzen. Aquí está. Que son las que más predominan en el mercado, aunque pudiera ser que esté surgiendo otro tercer competidor, no lo descarto. Vaya, ¿cuál fue la ventaja cuando las computadoras empezaron a tener microprocesadores? Que ahora eran más pequeñas. Pesaban, sí, pero se volvieron comerciales. Algunas de ellas llegaron a costar, ¿qué? 5.000, 7.500 dólares. Yo sé que para muchos de nosotros es un precio muy alto, pero cuando comparamos con esto, un estudiante me hizo esa observación y me pareció muy interesante. La primera generación de computadoras era capaz de comprarla una nación entera. Una nación entera debía de comprarla para que le alcanzara el dinero. La segunda generación, me hacía la observación, podían comprarla empresas para financiar el proyecto. Y la tercera generación la podían comprar millonarios, me decía alguien. Ya la cuarta generación, pues ya la podía comprar una persona que tuviera el suficiente dinero para poder utilizarla. Y ya la podía manipular una sola persona. En la cuarta generación apareció JavaScript, CSS y otros lenguajes de programación como Python. Entonces ya es un poco más actual.
Y como lo puede ver, más o menos se veían como la que está en la imagen que yo le acabo de mostrar. Más o menos esa era la forma que tenía. Hubo un modelo que se hizo bastante famoso, que fue la Apple Macintosh. Y otros modelos que se hicieron muy populares. Aquí podemos ver, esta es la Apple Macintosh. Y por último apareció la generación que tenemos de hoy en día, que va desde 1990 hasta la actualidad, que esta generación está impulsada por inteligencia artificial. Mi computadora no lo tiene, un poco sencillita, pero hay muchas computadoras que usted puede decirle, busca esto y lo va a buscar. Eh, Usted quiere que la seguridad sea que reconozca su rostro, lo puede hacer, o incluso con huella. Hay computadoras que también implementan esa opción, que para encenderla pues necesita la huella del dueño. Bien, ya con toda esa explicación creo que hemos ahondado bastante en el tema. Es un tema muy amplio, lo hemos tratado de compactar lo más que se pueda, pero llegó el momento de responder las preguntas. ¿Qué tecnología usaba la primera generación de computadoras? Sabemos que la respuesta es tubos al vacío. ¿Qué caracterizó a la quinta generación? Sabemos que la respuesta es la inteligencia artificial. De esa manera hemos finalizado los primeros dos temas de esta unidad y si Dios lo permite, el próximo video estaremos desarrollando los temas que siguen y hablando de estas personas que contribuyeron mucho a la informática. No me queda nada más que agradecer por haber visualizado este video. Recuerden que los contenidos que yo he compartido los estaré dejando en la descripción del video para que puedan verlo. Nos vemos en una próxima.